De Mapas y Revolución, Diálogos Feministas, es un encuentro que arma lazos para seguir pensando nuestros feminismos en red y nos invita a reflexionar sobre el pasado, el presente y el futuro de los movimientos feministas en la región. Un podcast de la Red TAL en colaboración con Abra. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Mapas y Revolución, Diálogos Feministas, un espacio para escuchar, pensar y transformar desde las voces de mujeres diversas que hacen ciencia, territorio y resistencia. Hoy nos embarcamos en una conversación que cruza caminos entre el feminismo decolonial, los saberes ancestrales y la ciencia afrocolombiana. Mi nombre es Flora Violeta Rodríguez Rondón, soy antropóloga de la Universidad Nacional de Colombia, con una maestría en Ciencia de la Literatura de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Actualmente soy profesora en la Universidad del Rosario y coordino el programa Plurales, un espacio dedicado a la diversidad, equidad e inclusión. Mi trabajo se centra en los estudios transgénero, políticas sexuales y regulación de la sexualidad. Hoy nos acompañan Jessica Natalie Corpas Figueroa, mujer afrocolombiana, feminista con trayectorias migrantes. Hola Jessica, cuéntanos un poco sobre ti. Hola Flora, es un gusto estar aquí compartiendo este espacio contigo y con la audiencia. Mi nombre, como ya lo dijiste, soy Jessica, me identifico como una mujer afrocolombiana con trayectorias migrantes, feminista, antirracista, decolonial, me muevo en ese ámbito, desde allí me sitúo y con unas trayectorias interesantes en el ámbito científico, siempre conectado con los territorios, particularmente en la última década, estudiando y acompañando también las experiencias de mujeres afrodescendientes sobrevivientes del conflicto armado en procesos organizativos en Bogotá y actualmente en Bogotá y en Quito. Así que nada, muy contenta de estar acá. También como tengo trayectorias en educación popular feminista desde hace bastantes años, ese es un ámbito en el que me siento muy agradecida también por aprender y co-construir conocimientos con comunidades y territorios desde un diálogo de saberes horizontal que reconoce justamente que el conocimiento no está solamente en el aula y en la academia, sino principalmente en los sujetos sociales que hacen parte de los diferentes territorios. Muchas gracias Jessica, un gusto tenerte aquí. Y también tenemos hoy a Laura Daniela Palacios Bonilla. Ella es una joven mujer negra nacida en Bogotá con raíces chocuanas. Laura, ahora es tu turno, bienvenida. Por favor, cuéntanos algo de ti. Buenos días. Como ya lo mencionaste, Flora, mi nombre es Laura Daniela Palacios Bonilla, trabajadora social de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca y con un técnico en contabilización de operaciones comerciales y financieras. Digamos que durante todo mi proceso pues he trabajado y me he dedicado todo lo que tiene que ver con la investigación social desde el espacio comunitario en la localidad de Usme, trabajando con niños, niñas, jóvenes, mujeres y adolescentes de la localidad, en donde nos dedicamos a todo lo que tiene que ver con las pedagogías y con la etnoeducación dentro de la comunidad negra. Desde ahí también hemos militado en espacios antirracistas y afrofeministas, acompañadas de líderes mujeres negras ya mayoras que han hecho su proceso comunitario desde la participación de los espacios políticos. Frente a eso también he investigado sobre la medicina ancestral en el quilombo Saín, es uno de los quilombos ubicados en la localidad de Usme. He trabajado también investigando sobre el antirracismo dentro de las escuelas o dentro de los colegios, en cómo esto también transversaliza la vida de los niños negros y cómo generar herramientas para que ellos puedan lidiar como con todas estas experiencias. Actualmente soy joven investigadora del programa Orquídeas Mujeres en la Ciencia, en un proyecto que trabaja sobre las apuestas de paz territorial de las mujeres negras en la localidad de Usme y en Quibdó, en donde las dos organizaciones son organizaciones afro que se han dedicado toda su vida como a las apuestas desde la paz y cómo estas apuestas también transversalizan su vida profesional y personal y que desde ahí generan espacios comunitarios que permiten también conectar con otras mujeres. Frente a esto también me he desempeñado activamente como consejera local en USME, en donde he realizado trabajos en temas de incidencia de políticas públicas. Y actualmente hago también parte de la colectiva Matamba Acción Afrodiaspórica.
Muchas gracias. Gracias, Laura. Bueno, pues bienvenidas. Es un placer tenerlas aquí con estas invitadas con las que vamos a tener unos diálogos súper interesantes. Bueno, pues para comenzar esta conversación, yo quisiera preguntarles, pedirles que pensáramos juntas en los marcos que sostienen nuestras prácticas, nuestras luchas y nuestros saberes. El feminismo decolonial ha emergido como una corriente crítica que no solo interpela al patriarcado, sino también a las estructuras coloniales que han jerarquizado los conocimientos, los cuerpos y las vidas. En ese camino, ¿qué lugar ocupa lo afro? ¿Qué nuevas preguntas nos permite hacer esta intersección entre feminismo y experiencia afrodescendiente y antirracista? Les invito entonces a que abramos este diálogo desde allí. Entonces, pues primero, Jessica, yo quisiera preguntarte, ¿qué es el feminismo decolonial y qué perspectiva ofrece esta intersección con lo afro? Yo siento que los feminismos, primero tenemos que nombrarlos en plural, justamente por la diversidad enorme que revisten internamente. Incluso el feminismo decolonial, yo me atrevería a hablar de los feminismos decoloniales, descoloniales y postcoloniales. Digamos que entendemos que estos feminismos emergen también de una corriente de pensamiento que son los estudios decoloniales y postcoloniales que se instalaron en Latinoamérica, el Caribe, en el mundo a finales de los 80 y que empiezan con pensadoras y pensadores a posicionar un combate activo, una lucha y una visibilización de esos fuertes legados coloniales que han fundado nuestras sociedades modernas, a nivel político, a nivel del conocimiento, a nivel de nuestras subjetividades, a nivel de todo, podríamos decir. En ese sentido, mi perspectiva es que los feminismos decoloniales emergen justamente de esa corriente de finales de los 80 de mujeres feministas que se empiezan a preguntar, bueno, y aquí en los estudios decoloniales, ¿cómo vamos las mujeres y cómo van los feminismos, ¿no? Bueno, hoy por hoy tenemos una nutrida perspectiva de feminismos decoloniales donde gran parte de ella ha sido alimentada por movimientos sociales latinoamericanos y caribeños, movimientos de mujeres que presentan también sus propias narrativas, se sitúan y se posicionan desde sus propias experiencias de lucha, sus conocimientos propios, sus conocimientos ancestrales. Aquí, dentro de los feminismos decoloniales, la intención es poder potenciar esa visibilidad de las poblaciones y particularmente de las mujeres y diversidades afrodescendientes e indígenas que habitan y han transitado, han resistido y han defendido históricamente nuestro territorio, Latinoamérica, el Caribe. En ese sentido, empiezan a darse también tensiones entre, por supuesto sabemos que dentro de los mismos feminismos hay críticas, hay tensiones, hay convergencias y entendemos también que esto es un clásico de cómo se compaginan los feminismos que también tienen una tradición, que han emergido desde ámbito científico, académico y cómo empiezan a dialogar con los movimientos sociales de mujeres y feministas. Y aquí también hay tensiones interesantes que empiezan a dialogar y es cómo estos movimientos sociales de mujeres negras, indígenas, campesinas, rurales, populares, se empiezan a posicionar desde una mirada que no necesariamente se identifica feminista, pero que podemos identificar que tienen una lógica de emancipación en clave de género, si se quiere, en clave feminista. En ese sentido, siento que son tan ricos los feminismos decoloniales que hoy no podríamos situarlos, enmarcarlos solamente en una tradición, corriente, lugar, sino que justamente creo que tienen el potencial de reinventarse atendiendo justamente a los contextos a los que responden, pero también a esas demandas históricas y esas luchas históricas de las mujeres en nuestra Latinoamérica del Caribe, en nuestro Abya Yala, que venimos también posicionando nuevas voces e intentando construir nuevos relatos. Yo percibo que lo que intentan los feminismos decoloniales justamente es interpelar frente a esos discursos dominantes que nos acompañaron durante toda nuestra formación y que todavía sigue sucediendo, ¿no? Desde esa perspectiva eurocéntrica que nos dijo que todo lo que venía de Europa o del norte global era lo bueno, lo lindo y lo deseable y que hacia allá debíamos ir, que esa mirada de
progreso era la mirada de esos pueblos occidentales del norte global. Entonces, los feminismos decoloniales justamente lo que nos proponen es salirnos de esa mirada. Primero cuestionarla, ¿no? Cuestionarla y ver que hay otros mundos posibles, como bien nos lo marcaba a principios de los 90 el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que hay otros mundos posibles y esos mundos están aquí. Y esos mundos tienen una historia, tienen y tenían una ancestralidad, unas raíces que pasan más allá incluso de los vaivenes políticos y que hacen parte de las existencias de los pueblos originarios de nuestros territorios. En ese sentido, considero que las perspectivas del feminismo decolonial, además de cuestionar, nos interpelan como sociedad, entendiendo que ese legado colonial no solamente ha estado presente y no pervive solamente para las poblaciones mestizas y blancas, sino que nos afecta también como poblaciones racializadas. Hemos construido nuestras subjetividades en esta lógica y entonces esta es una interpelación tanto para la sociedad en general como para nosotras mismas como poblaciones racializadas, que se cuestiona también internamente esas relaciones de dominación patriarcal internas dentro de las comunidades racializadas también. Entonces siento que hay un enorme potencial porque los feminismos decoloniales también proponen caminos, proponen formas de ser, proponen formas de analizar y de ver la realidad y en ese sentido formas distintas de construir unos relacionamientos sociales, intentando eso, unas convivencias cada vez más razonables. Muchas gracias, Jessica, por este programa tan amplio que nos sitúa también en términos históricos, en términos de la heterogeneidad de los feminismos decoloniales que, como tú bien señalas, es conveniente hablar sobre ellos en plural. Laura, cuéntanos como qué agregarías tú al respecto. Bueno, yo agregaría sobre todo desde la perspectiva afro y es como el feminismo decolonial también propone desde esto una mirada situada, en donde visibiliza las experiencias específicas de las mujeres negras y afrodescendientes que han sido invisibilizadas tanto en los movimientos feministas que pueden ser llamados como hegemónicos o radicales y demás, como dentro de la clase media, pero también por otro lado dentro de los discursos y dentro del movimiento antirracista que ha sido un poco liderado por los hombres. Entonces, digamos que este feminismo también permite un poco transversalizar cómo las vivencias de las mujeres negras no solamente viene integrada por una razón de género, sino también por una razón de clase, de raza, de discapacidad, desarrollan el trabajo con otras personas dentro de su comunidad, cómo mantienen estos saberes y estos conocimientos o cómo mantienen la cultura. Entonces, esto también hace un poco la crítica a estos modelos impuestos en cómo se debe criar a un niño, cómo se debe cuidar a las personas. O, por ejemplo, cómo las mujeres deben desarrollar un trabajo. Algo que nos hablábamos con Jessie en conversaciones que hemos tenido, y es que dentro de las comunidades negras las mujeres tienen una perspectiva del cuidado que también un poco muestra una diferencia en cómo ellas hablan del cuidado desde lo comunitario y cómo este cuidado comunitario también complementa y permite que tengan una salud mental desde su ámbito personal y profesional. Entonces, por ejemplo, cuando leemos muchas mujeres negras han trabajado en los espacios comunitarios y esto es lo que ha permitido también a llegar a espacios políticos en donde ellas puedan poner dentro o sobre la mesa más bien todas estas perspectivas que atraviesan a las mujeres negras. Entonces, eso también me parece muy importante. Muchas gracias, Laura. Bueno, pues digamos que ustedes ahí ya nos han trazado unas coordenadas desde las cuales podemos situarnos. Personalmente, un poco como desde la orilla en la que yo me sitúo, que son los estudios trans, en diálogo también con la interseccionalidad, he encontrado muchas resonancias con feminismos decoloniales, en general con el pensamiento radical negro, ¿no? Porque justamente como ustedes pues, nos muestran, cuando se habla sobre desigualdades, no se reduce todo al género, sino se ve como la complejidad, se aborda la complejidad de entramado relacional de poder, ¿no? Bueno,
Hace un momento hablábamos entonces sobre la posibilidad de imaginarnos otros mundos posibles, o más bien que ya existen otros mundos posibles, ¿no? Entonces yo quisiera preguntarles un poco cómo pensamos esta relación con la ciencia y la salud, ¿no? Porque cuando hablamos sobre este tema, muchas veces nos imaginamos laboratorios, batas blancas, fórmulas complejas, de pronto como una serie de imágenes estereotipadas que circulan incluso muchas veces en los medios de comunicación. Pero pues como pues ustedes acaban de señalar, hay otras formas de hacer ciencia y de cuidar la vida, ¿no? Entonces, bueno, ya Laura también hablaba sobre las parteras, sobre las yerbateras, sobre las mujeres curanderas, guardianes del agua y la alimentación del cuerpo y del territorio. Y bueno, con esto en mente, yo quisiera preguntarles un poco cómo las mujeres afrocolombianas han participado históricamente en la promoción de la salud comunitaria y la conservación del territorio. La salud para las mujeres afrodescendientes y su papel como cuidadoras prodigadoras de bienestar para las personas y para el territorio, pues es fundamental, ha sido central y ha sido un rol histórico que han cumplido. Y que ha sido escasamente valorado y escasamente visible. Por eso una de nuestras apuestas tiene que ver justamente con reconocer, potenciar y contribuir a la visibilidad de esas prácticas como prácticas hacedoras, no solamente de cuidados como una cuestión política, colectiva y comunitaria, sino también como estrategias de paz. La salud está anclada para las poblaciones afrodescendientes a la ancestralidad, a sus conocimientos ancestrales, pero también a esas prácticas y estrategias de defensa de la vida, de resistencia frente a la desigualdad y de construcción de nuevos caminos para reinventar la vida, para reexistir como comunidades afrodescendientes. Muchas gracias, Jessica. Y Laura, bueno, no sé un poco cómo es de tu experiencia de investigación, ¿qué nos puedes decir al respecto? Digamos que también de manera sintética las mujeres negras del territorio que habitan actualmente y que habitaron antes del desplazamiento, eso específicamente dentro de la ciudad de Bogotá, las mujeres negras han sido guardianas también de la salud colectiva, aparte de ser guardianas del territorio. Y ellos han tenido un papel central dentro de la salud comunitaria en varios puntos específicos. Primero, en la transmisión de saberes dentro de la medicina tradicional, en donde se basa en las hierbas, las plantas y las prácticas espirituales. Y un ejemplo de este muy claro es cómo ellas durante años le han apostado a la construcción de espacios donde ellas puedan trabajar estos temas de salud sin que se les persiga. Un ejemplo de esto, la creación de los quilombos dentro de Bogotá. Esta es una estrategia importantísima porque permite a ellas seguir transmitiendo sus prácticas culturales, pero también mantener esas prácticas y presentarlas ante la comunidad y ante comunidad que, por ejemplo, aunque ellas atienden personas negras, dentro de Bogotá también atienden otras personas que necesiten el servicio de salud. Cuando se crean los quilombos, esto es una alianza con la Secretaría de Salud y sucede algo muy curioso y es que dentro de esta creación a ellos les dicen como, bueno, ustedes pueden trabajar dentro de los quilombos, pero ustedes no pueden ni partear, que es uno de los elementos más importantes para las mujeres negras, ni pueden recetar plantas medicinales para que la gente pueda consumir como medicamento. Esto también generando un poco una persecución a su saber, pero también mostrando cómo este saber funciona en algunos momentos para la institución y en otros momentos no es tan funcional. Digamos que durante la investigación sobre la medicina ancestral en el Quilombo Zahir que yo realicé, durante una de las entrevistas las mujeres nos decían como lo que sucede es que a nosotros nos dicen que podemos tener el quilombo, pero nos tienen unas limitaciones que no nos permiten, primero, trabajar con todas las familias que nosotros queremos, porque ellas pueden trabajar solamente con 20 familias, creo que cada 6 meses, y esto limita un montón las prácticas. Frente a esto, también es importante resaltar esa atención comunitaria en los contextos de precariedad del sistema de salud formal, sobre todo en zonas rurales y apartadas, pero esto se transforma cuando llegamos a la ciudad de Bogotá, en donde la mayoría de las personas negras viven en zonas periféricas y son zonas donde, aunque por ejemplo hay un centro de salud o hay una EPS muy cercana, la calidad de vida de las personas no les permite acceder a esta salud. Un ejemplo de esto es que durante la pandemia
cuando se estaba haciendo la investigación, yo buscaba como información sobre cómo había sobrevivido la comunidad negra durante la pandemia a estos temas de salud y a estos temas del COVID. ¿Por qué? Porque dentro de las estadísticas mostraban que muchas de las personas que trabajan de manera informal eran personas negras. Cuando se da todo lo de quedarnos en nuestras casas y demás, pues se le quita la posibilidad a esas personas de poder salir a buscarse el alimento. Y esto ya traía un montón de problemáticas que no se podían solucionar. Entonces a la gente le tocaba finalmente decidir entre ir a buscarse el alimento o quedarse en sus casas y no contagiarse. Algo que sucedió en la localidad de Usme es que aunque las personas salían igualmente a trabajar porque tocaba, no se contagiaron. Dentro de la localidad de Usme solamente tuvimos un caso para las comunidades negras de contagio. Y esto sucede porque las mujeres seguían transmitiendo puerta a puerta o en reuniones cómo podían cuidarse del COVID-19 de manera tradicional. Y lo hacían con cosas muy sencillas, como por ejemplo tomarse una agua panela con hierbas aromáticas, hacer una vaporización dentro de la casa con eucalipto, y que también esto permitió un poco que las prácticas comunitarias que también cubrían otras necesidades, como por ejemplo tener a los niños mientras las mamás trabajaban, se siguieran dando dentro de las casas de las líderes. Y finalmente, algo importantísimo y es cómo ellas cuidan este territorio dentro y fuera del Pacífico colombiano. Por ejemplo, cuando ellas van a recetar una medicina, ellas le piden permiso a la tierra para poder arrancar la planta. O cuando nos dan consejos de cómo cuidarnos cuando estamos menstruando. Ellas, por ejemplo, dicen que cuando estamos menstruando, nosotras no debemos comer lácteos, no debemos sentarnos en andenes. Entonces, son prácticas importantes que también, aunque el gobierno las ha un poco recibido, se han instrumentalizado dentro de la institución. Y un ejemplo de esto es como a las parteras se les llama para que puedan ir a partear, pero entonces el crédito se lo lleva el doctor que tiene el título. Y esto es como, bueno, pues ellas están dando el conocimiento, pero hasta qué punto ese conocimiento se los están validando. Porque finalmente todas esas prácticas ellas las dan sin ni siquiera cobrar un peso. Muchas gracias, Laura. Bueno, pues lamentablemente el tiempo se nos acabó. Quisiera como señalar algunas cosas. Bueno, en primer lugar, darle las gracias por compartir su conocimiento y su experiencia pues con toda la audiencia. Y también retomar como algunos puntos que me parecen claves de esta conversación, ¿no? Pues en primer lugar, que cuando hablamos de feminismo es importante como ampliar un poco como ese abanico de perspectivas que allí se encuentran. No todo se circunscribe a un feminismo blanco, hegemónico, muchas veces es situado, por lo menos en términos epistémicos, en el norte global, ¿no? Existen otros feminismos que digamos que ven que la transformación social, la justicia social y las luchas por un futuro distinto parten no solo del género, sino también del cruce del género con el racismo, con la raza, con el racismo, con distintos sistemas de opresión. Pensar que también en este sentido, desde estos feminismos, podemos pensar otros mundos posibles. Hay justamente hay un libro de Marilyn Machado, Charomina y con Arturo Escobar que también desarrolla como muy bien esta idea de las ontologías relacionales de la que nos hablaba Jessica. Sería súper que los oyentes pudieran consultar. Y pues que estas ontologías relacionales nos remiten a que las relaciones no son individuo a individuo, sino que la vida necesita del territorio, necesita otros seres, necesita otras condiciones que muchas veces un pensamiento más blanco, más colonizado, más occidental, digamos que desconoce, ¿no? Y esto digamos que tiene también implicaciones a la hora de pensar las prácticas de cuidado y las prácticas de conocimiento. Otro tipo de prácticas de cuidado y de conocimiento, como de las que nos habló también ahorita Laura, ¿no? Que se sitúan en un lugar distinto, pero que justamente el racismo epistémico, que no está solo en las universidades, sino también en las instituciones del gobierno, impiden o dificultan reconocer estas prácticas como cuidado y como prácticas de conocimiento, como saberes. Bueno, pues espero que podamos vernos en una siguiente oportunidad y agradecemos también a las personas que nos escuchan por participar atender este episodio de Mapas y Revolución, Diálogos Feministas. Hasta una próxima oportunidad.
Te invitamos a escuchar el próximo episodio de Mapas y Revolución, Diálogos Feministas, para seguir pensando nuestros feminismos en red. Un podcast de la Red TAL en colaboración con Abra.